En esta oportunidad voy a dar inicio al ciclo de entrevistas a especialistas con mi primera invitada. Ella es ingeniera civil, titulada, colegiada y egresada de la Universidad Privada Antenor Orrego, con una especialidad en la maestría de estructuras y con más de 21 años de experiencia en diseño estructural. Ella es también gerente general del estudio de cálculo R2 High Level Engineering SAC. Bienvenida, ingeniera Jessica Rodríguez. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación a tu canal. Gracias por acompañarnos en este primer conversatorio, Jessica. Mira, vamos a Ok. conversar brevemente sobre un posible terremoto en la costa peruana, específicamente en la ciudad de Lima, y qué consideraciones técnicas de diseño estructural se aplican a las edificaciones, de acuerdo a la norma Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. ¿Te parece, Jessica? Ok, claro. Muchas gracias. Entonces, mira, en este conversatorio quería hacerte unas pequeñas preguntas. La primera ¿hasta qué grado de magnitud sísmica puede soportar un edificio? Bueno, esa pregunta es, como te comentaba, lo hacen muchos, ¿no? Y realmente no, la norma te da un espectro de diseño, ¿no? Que se basa en un registro histórico de todos los terremotos o sismos fuertes que ha habido, ¿no? Y en base a ese registro se hace el análisis y diseño de un edificio. ¿Qué significa eso? Que un edificio resiste o será capaz de resistir un sismo para el cual fue diseñado, ¿no? Ah, En este caso, de acuerdo a la ubicación, en este caso de Perú, sería del registro histórico que tenemos. Si estuviéramos en Chile, del registro histórico que tiene Chile, ¿no? ujú. Entonces, el edificio va a ser diseñado para un sismo específico, ¿no? Y será capaz de soportar ese sismo. Y si hubiera un sismo, por ejemplo, en el caso de diseñarlo para un sismo de 6,9 grados, ¿no?, de magnitud, eh, es posible que el venir un sismo de 6,9 lo resista. Si es de 7 punto algo, puede ser que lo resista, puede ser que de repente tenga daños la estructura, o puede ser de magnitud mucho mayor que genere daños severos o hasta que pueda colapsar, si fuera mayor a ese sismo, ¿no? Ya. Entonces, lo que quiero decirte es que nosotros nos basamos en la experiencia, ¿no? Correcto. Viene un sismo de mayor magnitud, entonces habría que actualizar las normativas para poder considerar esa nueva magnitud, ¿no? Y actualizar la norma con un nuevo espectro, ¿no? Es a nivel mundial, es la forma en que se diseña. O sea, Ah, no es que podamos decir, voy a diseñar este edificio con una magnitud, por ejemplo, de 10 o de 8, ¿no? Porque se nos ocurre, ¿no? Sino es por la zona, ¿no? En un lugar altamente sísmico, de acuerdo a sus registros sísmicos, se hace un espectro y se hace el diseño del edificio. ya. Mira, de acuerdo a lo que mencionas, eh, entonces, ¿cuáles serían los criterios más importantes, en tu caso como calculista estructural, para el diseño de un edificio multifamiliar, por ejemplo? Ya. En ese caso, los criterios más importantes, es necesario tener en cuenta que todo edificio tiene que tener dos particulares, instancias muy principales, ¿no? Una es que el edificio siempre va a estar sometido a solicitaciones de cargas de gravedad, ¿no? O Ya. sea, su peso propio, ¿no? Y de los ocupantes. Y luego, temporalmente, va a estar sometido a solicitaciones sísmicas, ¿no? Entonces, para ello, hay que tener, al momento de diseñar, las consideraciones necesarias. Por ejemplo, en el caso de carga de gravedad, que las losas sean capaces de soportar el peso de las tabiquerías, Ujú. que las columnas sean capaces de soportar a todo el peso de la edificación. Y durante las solicitaciones sísmicas, donde se amplifican mayores las fuerzas, es necesario ahí sí considerar el tema de la simetría, ¿no? De la ubicación de la rigidez, ¿no?, de los edificios de forma simétrica. Chequear el tema
que es muy importante de la esbeltez, ¿no? La relación que tienes entre la altura y el ancho de la edificación, ¿no? Que no sobrepase Correcto. la relación de 4, ¿no? 1:4. Correcto. También, tanto en altura como en planta, ¿no? Y Ok, luego tienes que considerar el hecho de tener un diafragma rígido, ¿no? Que es una exactamente, losa. Jessica, ¿no? O sea que el diafragma puede transmitir el cortante basal hacia los elementos verticales. Exactamente. Otra cosa importante, el efecto evitar efecto de pisos blandos, ¿no? ¿Y Ujú. qué nos referimos con ello? A mantener la continuidad de las columnas, ¿no? Si la columna, no hacer cambios bruscos, ¿no? Si la columna o placa tiene una dimensión, mantenerla, ¿no? Esos cambios bruscos afectan. Luego hay que controlar el tema del volteo, ¿no? El tema del suelo es bastante importante, sobre todo en suelos malos, hay que considerar mucho el efecto del volteo, ¿no? Claro, entonces ahí mira, tú has mencionado el tema de los sueldos blandos. Justamente mi siguiente consulta es, Jessica, efectivamente, en los suelos blandos la amplificación de la onda sísmica es mayor que en suelos más duros, o sea, las personas que viven en un edificio sienten con mayor intensidad el movimiento en un suelo blando. Sí, es verdad. Lo que pasa es que las ondas, cuando encuentran un estrato como roca, su intensidad y velocidad es menor a la que tienen un suelo blando. Por eso es que, digamos, si es que yo tengo el mismo sismo en un suelo duro, Ujú. su velocidad de la onda es menor. Entonces, ese movimiento que tiene el edificio en que inicia de un lado hacia el otro, que es un periodo, Así es es. más corto. Y en un suelo blando, ese periodo viene a ser más largo, ¿no? Ujú. Mira, por La información, diferencia, sí, perdóname, la diferencia, por ejemplo, es que si yo tengo, por ejemplo, un sismo en Iquitos que tiene un suelo blando, sí, ¿no? Eh, Se siente el desplazamiento mucho más largo, ¿no? Y la diferencia de los daños, ahí quizás hubo un terremoto de una magnitud bastante alta en Iquitos, que sí, no causó muchos daños, fue por el tema del suelo blando y además porque los edificios no son tan altos, ¿no? En ajá, cambio, digamos en Lima, ese mismo sismo podría ocasionar muchos más daños porque tenemos edificios muy altos, así ¿no? es. Y el suelo, digamos, a pesar de que es bueno, tendríamos más daños por el tema del periodo, ¿no? Claro, como tú mencionas, por ejemplo, la región Ica es un caso especial, ¿no? Por el suelo arenoso que tiene. El terremoto que hubo en Exacto, Pisco, ¿no? Afectó bastante, bueno, en esos casos no hay estructuras muy altas, pero sí a las edificaciones nos afectó bastante por el suelo sí, blando. ujú, Ya. efectivamente. En este caso, ya que estamos hablando de edificaciones y básicamente multifamiliares, eh, ¿cuándo decimos que un muro o un tabique ha fallado después de haberse producido un terremoto? Ya, para identificar primero el tema de un muro, tendríamos que evaluar si ese muro es un muro de tabiquería, ¿no? Un elemento no estructural, que podría, si esa tabiquería tuviera grandes daños, se tiene que evaluar la estructura para ver qué es lo que ocurrió y ese tabique podría ser fácilmente sacado y se puede volver a colocar otro nuevo o se puede reparar, porque no es que dañe la estructura, Correcto. pero digamos, si es un muro estructural, hablando en ese tema sería un muro de albañilería, ¿no? O un muro de ladrillo, ¿no? Ujú. Un muro portante, tendríamos que evaluar el tema de su comportamiento, ¿no? Generalmente, cuando un muro portante de albañilería falla en forma diagonal. Bueno, no solo albañilería, también podría ser en el caso de muros de concreto, ¿no? La placa, Eh, ¿no? de una placa de concreto. En forma diagonal significa que ese muro ha trabajado de forma, en forma, tomando una fuerza cortante del sismo, ¿no? Entonces Correcto. significa de que el edificio le faltaría rigidez, bueno, dependiendo de la magnitud, ¿no? Puede ser que le haya faltado un poco de rigidez, entonces es un muro trabajado en su tope, ¿no? Ajá. Eh, y se podría con ello evaluar si la estructura careciera de rigidez en esa dirección, entonces es posible de que se tenga que hacer un reforzamiento del edificio o de repente es un muro que falló con letras más pequeñas, ¿no? Pero que todavía podría ser reparable. Entonces se tiene que evaluar en su totalidad, ¿no?
pero hay dos temas bien marcados. Un muro de tabiquería que puedes fallar o un muro portante, ¿no? El de tabiquería es reemplazable, pero el muro portante sería sujeto de evaluación, ¿no? Ajá. Un poco, Jessica, para complementar para nuestros espectadores, el muro o el tabique, ¿no? En realidad es un muro no portante, ¿no es cierto? Es un muro no No estructural. portante y que puede ser removido, o sea, sin efecto de que haya un sismo, yo lo puedo retirar al tabique y eso no hace ningún tipo de daño a la edificación. O sea, yo Correcto. lo quito y no tiene ningún efecto estructural. Claro, Esa es estructuralmente, hablando de sismo su única resistencia de función. edificación. Claro, su única función sería separar un ambiente de otro, ¿no? Ajá, perfecto. Mira, sí, porque justamente lo que conversábamos es que según estos informes publicados por estos entes dedicados al monitoreo y atención a los desastres naturales, como lo son el INDECI, el CENEPRED, el Instituto Geofísico del Perú y el COEN, ¿no? Entre otros, manifiestan que Lima aún no está totalmente preparada para soportar un terremoto de magnitud mayor a los 8 grados en la escala de Richter, ¿no? Entre otros por el alto porcentaje de viviendas autoconstrucción, ¿no? E Sí, informales. ¿Qué opinas sobre eso, efectivamente. Jessica? Lo que pasa es que, digamos, en Perú abunda mucho el tema de la informalidad, ¿no? O sea, existiendo el tema de diseño de estructura, ¿no? Una norma que tenemos bastante actualizada, bastante estudiada, que si bien hay todavía diferencias entre las normas que se tienen que actualizar, por ejemplo, la E030 ha salido, ha sido la última, la E060 tiene algunas cosas que contempla la norma, de la norma anterior, ¿no? Que tendrían que, digamos, que según lo que entiendo, la E070 y la E060 están ya por aprobación, ¿no? Correcto. De lo que es el Estado, ¿no? Para que salga, donde ya se validan ciertas cosas que por ahora tienen discrepancia entre ellas, pero está bastante actualizada, ¿no? A la realidad que tenemos. Eh, la informalidad sigue existiendo, ¿no? O sea, no todos los ingenieros llevan una secuencia de la normativa y lo demás es el tema de los materiales que se utilizan, ¿no? Claro. Los materiales de construcción que utilizamos, que existe un montón de sistemas ahora con el tema de losas o losas Sí. aligeradas, Pelosas. tabiquerías, Sí. las PL7, PL10, estudiadas y no, ¿no? O sea, hay algunas que ya son validadas por el Ministerio de Vivienda, Así pero es. existe, por ejemplo, al norte de Trujillo, Trujillo, Piura, que utilizan sistemas que son como una copia de las que ya están aprobadas por el Ministerio de Y Vivienda, pero normalizadas que no también. están, Claro. no están certificadas, ajá. No están Exactamente. normalizadas ni certificadas y lo utilizan cotidianamente, ¿no? Yo he visto personalmente el sistema de losas aligeradas, prefabricadas, que en obras se fisuran, ¿no? Tabiquerías no certificadas también, que se utilizan comúnmente ahí, y no hay una certificación ni que el constructor lo solicite, ni una entidad que lo regularice, ¿no? Sí, mira, justamente ese era el comentario que te iba a hacer porque mi siguiente pregunta es si es que el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente está incluyendo estas nuevas normas, por ejemplo, si hay algún tipo de símil con el código de diseño japonés, ¿no? Y también con los nuevos materiales que se usan en el mercado nacional peruano, ¿no? Claro, como te digo, la norma S030, la norma S060, todas las normas, digamos, están basadas, las normas peruanas están basadas digamos, en las normas americanas, ¿no? Ujú. Excepto la norma, la de aislamiento, la E031, que contempla el tema de aisladores, ¿no? Esa sí yo creo que tiene una influencia de la normativa japonesa, porque es Japón el pionero, ¿no? En ese sistema de aisladores, que ahora ha entrado mucho en el mercado peruano, ¿no? Sobre todo para el tema de hospitales, ¿no? Exactamente, ¿no? Mira, en el caso de infraestructura, ya sea no de salud, sobre todo, como tú bien dices, Ujú. ¿en qué casos se utilizan estos disipadores de energía, ¿no? O estos aisladores, como acabas de mencionar. Bueno, la norma lo categoriza de acuerdo al nivel de importancia del hospital, ¿no? Con- de acuerdo a ello, se ve el tema si es necesario utilizar. ¿Por qué lo
lo consideran de esa manera, porque hay equipos, de acuerdo al hospital, digamos, si un hospital tiene equipos muy sensibles, ¿no? Entonces, lo que se evita es de que durante un evento sísmico esos equipos sufran daños o se descalibren, entonces Ah, se necesita tener un desplazamiento cero, digamos, ¿no? Y estos dispositivos lo que hacen es, digamos, de una manera transferir o desplazar, ¿no? Desplazar la estructura sin tener desplazamientos diferenciales, ¿no? Entonces, se desplaza todo el edificio y regresa. No es como el tema de un edificio sin aisladores, que está de una manera, cada nivel se va desplazando más y tienes un desplazamiento. El edificio sí lo siente, ¿no? En el otro es como si simplemente trasladara el edificio y regresara. Entonces los equipos tienen cero efecto de descalibración o de desplazamiento, ¿no? ya, justo Por eso es Jessica, que de acuerdo al tipo de hospital, ¿no? ya. Eh, se ve si es necesario el uso de los dispositivos. En este caso, Jessica, un poco explícanos el efecto del sismo. Lo que ocurre es una oscilación, como tú bien acabas de mencionar, pero lo que Ujú. produce el agrietamiento de las tabiquerías, por ejemplo, es el desplazamiento diferencial, ¿no es cierto?, entre los entrepisos. Exacto. ¿Sí? Exactamente. O Ya. sea, digamos que un edificio convencional sin aisladores, Ah, nosotros tenemos prácticamente empotrada, digamos, la placa o la estructura al suelo. Entonces, digamos que el primer nivel tiene un desplazamiento, el segundo tiene un desplazamiento mayor al primero y así efectivamente, así es. sucesivamente con los demás pisos. Entonces, ese desplazamiento diferencial o ese desplazamiento es el que al moverse más, la estructura tiene que ser una estructura que también contemple una rigidez y una flexibilidad del elemento para que éste pueda regresar a Exactamente, ¿no? Estamos hablando de determinado lugar. edificios, en el caso de un movimiento sísmico o un terremoto, pues tiene un rango elástico, ¿no es cierto? Estos materiales, ¿no es Claro, cierto? Para comportarse, para no ingresar exacto. en Entonces, plástico, que sería ya pues un tema de precolapso, ¿no? exacto. Entonces, al regresar, la estructura, digamos, los elementos como tabiquerías, son elementos que están conectados a la estructura, pero que tienen un movimiento, digamos, independiente. Entonces, es las tabiquerías las que a veces terminan trabajando, depende de su concepto de diseño, El pero diseño. en la mayoría son como elementos que están a volteo, ¿no? Entonces, como que soportan su carga de su propio peso en su plano y digamos, si es que hay mucho desplazamiento, son las que son más vulnerables o, digamos, en un evento muy fuerte, sísmico muy fuerte, vulnerables digamos, a romperse o a tratar de voltearse, ¿no? Entonces son elementos que después de un terremoto, digamos, habría que evaluarse si es que esas tabiquerías pueden ser removidas o pueden ser reparadas, ¿no? Y tienen un comportamiento que tendría que, digamos, contemplarse, ¿no? Más que nada en volteo como cargas independientes, pero la norma, la E030 ahora también lo solicita, que se tenga que hacer un análisis minucioso porque mientras más subes en los niveles de los pisos superiores, esos tabiquerías sufren mayores, Así es, en altura, ¿cierto? ajá, en altura. Ajá, Ya. tienen mayor aceleración, entonces hay que hacerles una consideración de diseño Justo importante. quería hacerte la siguiente consulta para que nos puedas ilustrar. Mira, como todos sabemos, la costa peruana forma parte del Cinturón del Fuego, ¿no? Que es una Ujú. zona donde se producen regularmente movimientos sísmicos de origen tectónico, básicamente por la interacción de las placas de la corteza terrestre, como son la placa de Nazca y la placa continental. En el caso de Lima, ¿no? Hay un silencio sísmico desde hace muchos años. El terremoto más fuerte que Lima ha soportado fue en el siglo XVIII. Por lo tanto, se espera que a futuro ocurra un terremoto con una importante liberación de energía contenida. Ahora, Jessica, ¿en qué condiciones o en qué casos consideras tú que una edificación debería ser demolida después de haber pasado un terremoto? Demolida, después de un terremoto. Bueno, si los daños son muy fuertes, habría que considerar el tema
de qué tan severo fue el sismo y el daño a la estructura. Si yo veo, por ejemplo, que una columna ha sufrido, digamos, un efecto de columna corta o Correcto. un descascaramiento total de todo el contorno de la columna, o una placa conectada a una viga ha sufrido un daño en la conexión placa-viga o columna-viga, entonces significa que ya se ha roto la continuidad que hay y sísmicamente eso ya no funciona. O el tema más importante también es el tema de la cimentación, ¿no? Si vemos que ha habido un efecto de liquefacción o que ha habido asentamientos diferenciales bastante considerables, entonces habría que ver si la estructura ya no tiene esa capacidad de resistir su propio peso bajo sus cargas de gravedad, entonces habría Correcto. que demolerla, ¿no? Si es que vemos que la estructura no ha sufrido tantos daños que podría reforzarse, se tendría que reforzar. Claro, un poquito para ampliar lo que tú mencionas, las edificaciones se diseñan bajo cargas de gravedad, que son las cargas estáticas, ¿correcto? Y también se Exacto. diseñan bajo condiciones de cargas dinámicas que vienen a ser las generadas por los sismos, ¿sí? Exactamente. Ujú. Ya, ahora Jessica, otra preguntita. En este caso del colapso de un edificio, ¿cuáles serían tus recomendaciones para las personas post-terremoto? Bueno, post terremoto, antes que nada, antes de que haya un terremoto, tendríamos que nosotros tener un poco de conciencia y saber de que tendríamos que reconocer una edificación en la cual vivimos, ¿no? O la cual visitamos, porque podrías ir a una oficina de repente y ahí ocurre el terremoto, de revisar el tema de las señalizaciones, ¿no? Aquí en Perú se exige mucho el tema de la señalización para que sea aprobado, ¿no? Por INDECI. Así es. Pero digamos, estoy en una casa X, ¿no? Entonces, buscar un lugar seguro. ¿Cuál es? Tengo que alejarme de las ventanas, de un elemento que yo pueda ver que sea capaz de caerse, por ejemplo, un televisor colgado, ¿no? Así es. Alejarme y buscar una zona segura. ¿Qué zona es segura? Donde hay vías, donde hay placas, ¿no? Lo mejor es evacuar, o sea, tratar de salir del edificio, no usar los ascensores, utilizar la zona de la escalera. Recordemos que donde generalmente hay escalera o ascensores en edificios son elementos de concreto, ¿no? O cajas o placas, ¿no? De concreto. Entonces, digamos, si es que yo me encuentro en un piso 24 y no puedo bajar las escaleras 24 pisos porque me va a dar el tiempo, por lo menos refugiarme pegándome lo más cerca a las escaleras o a la caja del ascensor, ¿no? Evitar utilizar los ascensores, ¿no? Ya. Eh, Básicamente ello, ¿no? Y después, además del evento sísmico, es no regresar después de un evento sísmico cercano, o sea, en el tiempo cercano Las a la réplicas. vivienda, ¿no? Tratar de buscar un lugar de refugio lejos de las edificaciones porque no sabemos si esas edificaciones puedan colapsar o no, ¿no? Es En lo que caso pasó, de... Jessica, en Turquía, ¿no? Con los últimos dos terremotos, ¿no? Que hubo. Hubo un primer terremoto de madrugada y después hubo una réplica y un terremoto posterior, lo cual era poco usual y generó pues esa gran cantidad de muertos, ¿no? Claro, bueno, ahí ellos tienen un sistema digamos, de diseño o una forma de edificar muy similar a la nuestra, Sí, porque ha habido mucho tema de autoconstrucción, así es. mucha gente que invade los reglamentos, aquí también lo ocurre, la autoconstrucción, y además ellos tienen una norma actualizada que se ha visto en este terremoto que los edificios nuevos, ¿no? Últimos con normativas han caído y edificios antiguos han quedado, ¿no? Se Exactamente. habla mucho de que los materiales de construcción, que ellos han robado mucho el tema del acero, no utilizar digamos, el tipo de concreto que le corresponde, ¿no? O sea, de mala calidad por el tema de economizar el edificio, ¿no? Entonces, las Así es. consecuencias han sido bastante severas, Y ¿no? también, Jessica, es muy importante el control técnico, ¿no? La supervisión técnica de un Por profesional. eso, hablando de ello, es que es necesario controlar si el concreto es 210 debería ser 210, si es 280 si es de 300 Ya, eh, 50 es 350. Controlar que estén por ahí la calidad del concreto, que se coloque el acero que se indica en los planos y además de que también el diseño esté hecho por un ingeniero que realmente tenga una especialidad en estructuras, ¿no? Se ve claro. mucho los casos de edificios aprobados por la municipalidad que tiene mucha deficiencia.
Sí, ahora mira Jessica, un poquito para nuestros espectadores, quería si nos puedes complementar o precisar lo que es una columna corta, ¿no es cierto? Muchas personas no conocen, pero la columna corta, entre otros, es cuando no se mantiene una rigidez uniforme, seguramente por un vacío, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito mejor cómo es El eso? efecto de columna corta, por ejemplo, es cuando yo tengo una columna, digamos, y tengo algún elemento que restringe su altura. Por ejemplo, digamos, el mal confinamiento de un tabique, ¿no? Que se coloca una columna y se coloca un tabique, el cual no ha sido aislado de la estructura, y ese tabique, al final, cuando viene un sismo, una fuerza sísmica, hace que la parte que queda libre de la columna como que se estrangule, ¿no? Entonces, eso genera una falla en esa zona, ¿no? Localizada. Claro, que por lo general son los nudos o cerca de los nudos, ¿no? Sí, son cerca los nudos, digamos en la parte, en este caso de este ejemplo que te estoy colocando, sería en la parte superior, ¿no? Ese efecto se ha visto mucho en lo que es Colegios. colegios, hospitales, ¿no? Es un efecto muy común, pero ya la normativa, digamos, la E030 y la de diseño de albañilería, ¿no? Pusieron mucho enfoque, ¿no? Porque después del terremoto que hubo en Arequipa, se vio mucho ese tipo de problemas, entonces se corrigió. Y ahora lo que se hace es aislar adecuadamente las tabiquerías, ¿no? Todas las tabiquerías deberían ser aisladas de la estructura, tanto para vivienda como para edificaciones, ¿no? De colegios, hospitales, ¿no? Ok, ingeniera Jessica Rodríguez. Entonces, una última consulta para que nos puedas ilustrar con las respuestas. ¿En qué casos se utilizan los acelerógrafos para los edificios multifamiliares, por ejemplo? Bueno, la norma lo indica para cierto tipo de edificios que son grandes, ¿no? Ya solicita la ubicación de un acelerógrafo en el edificio, ¿no? ¿Qué es un acelerógrafo? El acelerógrafo es un instrumento que registra la aceleración sísmica, la velocidad de desplazamiento del suelo, ¿no? Estos sensores tienen unos, unos, este, unos elementos que registran, ¿no? El componente del suelo vertical, ¿no? Y con ellos se genera unos acelerogramas, ¿no? Que nos sirven como una información importante para registrar, ¿no? Los eventos sísmicos de esa zona específica, ¿no? Entonces es información necesaria para, digamos, en el caso de que haya un terremoto o un sismo muy fuerte, se registre y, digamos, si es que hubiera un sismo, un terremoto mayor al que hemos contemplado en la norma, se pueda corregir, ¿no? El tema de la norma. Ya, o sea, ese O dispositivo considerar, electrónico, mejor dicho. ya, ese dispositivo electrónico entiendo que se ubicaría en los sótanos. Claro, hay toda una normativa donde te indican, ¿no? En qué zona, de acuerdo al metraje o el área del terreno o de la magnitud de la edificación, se ve si es necesario el colocarle un acelerómetro al edificio, ¿no? Ok, ok. Ya, Jessica, ¿algo más que desees agregar en este conversatorio? Bueno, lo único que podría comentar es que es necesario el conocimiento de la norma, tanto como los criterios básicos de diseño estructural para elementos de carga de gravedad y sísmico, es necesario conocer muy bien las normativas, ¿no? Las normas actuales que se rigen, que de muy, digamos, hasta la fecha, ¿no? Durante el tiempo que vengo diseñando, veo que las normas están contempladas como para tratar de evitar que los edificios tengan ciertos, digamos, estén diseñados adecuadamente, evitando, por ejemplo, el tema del volteo, evitando el tema de la torsión, ¿no? De la Correcto. edificación, que, bueno, es un término que de repente no todos lo pueden entender, ¿no? Que lo podemos entender como ingenieros, pero es muy importante para, digamos, alguien que quiere comprar un edificio o una vivienda, saber de que su edificio está diseñado de forma sísmica y que no tiene tanta torsión su edificio, ¿no? En el Correcto. caso de que viva a una familia, ¿no? Que adquieras una propiedad, ¿no? Y vivas en un edificio, sepas que qué tan seguro es
el lugar donde tú vives, y en el evento de sísmico, digamos, que veas que no es tan vulnerable a que, digamos, tus propias cosas, ¿no? Que tus pertenencias no se caigan, no sea vulnerable a caerse durante un evento Ya, o sísmico. sea, básicamente el diseño sismo resistente, que es lo que indica la norma peruana, ¿no es cierto? Lo que hace es que ante un evento sísmico de magnitud en general, ¿no? Las estructuras se comporten sismo resistentes y no colapsen, ¿no es cierto? Para que no haya ahí una afectación de vidas humanas, ¿no? Va a tener afectación, va a tener daños, ¿no? Como es lógico, pero que no lleguen a colapsar, ¿no? O sea, la norma peruana contempla de que durante un evento sísmico, este puede ser hasta un terremoto, digamos, de forma severa, ¿no? Alta, pero que por lo menos las personas tengan la capacidad de poder evacuar del edificio sin sufrir Efectivamente. daño, ¿no? Eso es lo que contempla la norma actual, ¿no? Ujú. Entonces, se quiere, lo que se debe entender es de que las personas pueden escapar, ¿no? Y que puede ser que el edificio pueda colapsar, pero que tengas el tiempo para poder evacuar y salir con vida, ¿no? Lo que se busca es que las vidas humanas, ¿no? Estén a salvo durante ese evento sísmico, ¿no? Después la edificación se tiene que evaluar si, dependiendo de la magnitud, el edificio es vulnerable, ¿no? O no lo es. Y si se tiene que reparar o de repente el daño es mínimo, o es un daño muy grave o muy severo, o se tiene que demoler, ¿no? La edificación. Ok, ok, Jessica. Bueno, espero que haya sido de interés para todos nuestros espectadores y suscriptores esta entrevista y agradezco nuevamente a la especialista ingeniera Jessica Rodríguez por su presentación en este canal eh, y por las importantes recomendaciones que nos has brindado, Jessica. Muchas gracias. De nada, Miguel. Gracias a ti por la invitación. Nos vemos. Nos vemos. Buen día. La norma peruana establece el diseño sismo resistente de una edificación de manera que ante un movimiento sísmico se puedan salvar las vidas. El posible daño a la edificación o colapso dependerá de la magnitud del sismo, el tipo de suelo, la fortaleza de la estructura, entre otros factores. Toda edificación debe ser diseñada y construida con la participación de profesionales calificados, así como tener una supervisión técnica durante su ejecución. Si les ha gustado este vídeo, pueden dejarme su like y si desean recibir más vídeos de información y difusión de conocimientos como este, suscribirse al canal y tocar la campanita. Gracias y hasta mi próxima publicación.